El sol caía a plomo sobre el pequeño poblado fronterizo, tiñendo las calles polvorientas de un rojo intenso que reflejaba la lucha diaria de sus habitantes. Entre la polvareda y el calor abrasador, una figura se movía lentamente, casi arrastrándose. Era Nayeli, una joven apache de rodillas, con la cabeza gacha, el vestido raído y las manos endurecidas por la tierra y el hambre. A su lado, un cesto de pan casi vacío temblaba con cada paso que daba. Dentro estaban los últimos restos de sustento para sus hijos. Un pan, solo un pan para mis hijos, murmuraba con voz quebrada, mientras sus lágrimas se mezclaban con el polvo de la calle principal. El pueblo estaba sorprendentemente silencioso. Los vecinos la miraban desde lejos, algunos con lástima, otros con indiferencia. Nadie se atrevía a acercarse. La injusticia y la pobreza eran moneda corriente en aquella región, y las historias de mujeres y niños sufriendo a manos de circunstancias crueles eran tan comunes como los cantos de los gallos al amanecer. Mientras Nayeli se arrastraba hacia la pequeña panadería del pueblo, los recuerdos de su esposo yacían pesadamente sobre sus hombros. Él había muerto meses atrás en un enfrentamiento con forajidos que habían atacado su rancho. Desde entonces, ella debía mantener a sus 3 hijos sola. Cada día era una batalla contra la escasez y la desesperanza. La mirada de los niños, esperando con hambre y sin comprensión de la crueldad del mundo, la llenaba de un dolor que a veces la hacía querer rendirse. Al llegar a la puerta de la panadería, se detuvo por un instante, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba, no solo por el peso del hambre y la fatiga, sino por la vergüenza de pedir ayuda. Nadie le había dado pan gratis jamás. En aquel pueblo, la compasión era escasa y la supervivencia, un lujo que pocos podían permitirse. Con un hilo de voz, apenas audible. «Por favor, solo un pan, para mis hijos», extendió el cesto tembloroso hacia el dueño de la panadería. El hombre, un hombre mayor con cejas gruesas y mirada dura, la miró de arriba abajo. Su rostro se frunció, no de enojo, sino de fastidio. «No puedo», respondió con sequedad. «Yo también tengo que vender para comer». Nayeli bajó la cabeza, conteniendo un sollozo. Detrás de ella, los niños esperaban, escondidos entre barriles y cajas de madera, con la mirada fija en su madre, sin comprender por qué su mundo parecía tan cruel. Fue en ese momento cuando apareció el vaquero, un hombre alto, de cabello oscuro y mirada intensa, conocido en el pueblo por su habilidad con el caballo y su reputación de justicia propia. Nadie sabía demasiado de él. Había llegado hace pocos meses, pero ya su presencia imponía respeto. Algunos decían que era un hombre de corazón duro, otros que tenía un pasado que lo había endurecido. El vaquero observó la escena desde la esquina, mientras Nayeli rogaba en silencio. Sus ojos se suavizaron al ver a la joven de rodillas, agotada y humillada. Sin dudarlo, se acercó al mostrador de la panadería. «Dele el pan», dijo con voz firme pero tranquila. El panadero lo miró sorprendido, y luego miró al vaquero, midiendo las consecuencias de su decisión. Finalmente, con un gesto de resignación, sacó un pan del mostrador y lo puso en las manos de Nayeli. Ella lo tomó temblando, sin poder hablar. Sus lágrimas cayeron libremente esta vez, mezclándose con la tierra y la desesperación acumulada de semanas de hambre y sacrificio. «Gracias, gracias», susurró, incapaz de pronunciar más palabras. El vaquero no dijo nada. Solo la observó mientras ella retrocedía unos pasos y luego se levantaba lentamente, con el cesto en las manos. Sus hijos salieron de su escondite y corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. La imagen era conmovedora. Madre e hijos unidos por un hilo de esperanza, gracias a un acto inesperado de bondad. Pero aquel gesto no pasó desapercibido para los habitantes del pueblo. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente miraban con sorpresa. Nadie podía imaginar que un hombre conocido por su dureza tuviera un corazón capaz de hacer algo tan desinteresado. Mientras Nayeli regresaba a su casa, caminando con pasos más firmes que antes, el vaquero permaneció en la calle, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de tonos naranjas y violeta por el atardecer. Sabía que aquel simple acto de dar pan había marcado el inicio de algo más grande. Algo que no solo cambiaría la vida de Nayeli y sus hijos, sino también la manera en que el pueblo veía la justicia y la compasión. Lo que nadie sabía aún era que este acto de bondad desataría una serie de eventos que pondrían a prueba la moral,
el coraje y el corazón de cada persona en aquel lugar. Un gesto simple, pero poderoso, capaz de desafiar el miedo, la codicia y la indiferencia que habían gobernado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras Nayeli y sus hijos cenaban el pan que les había dado el vaquero, susurraban oraciones de gratitud. No sabían quién era realmente aquel hombre, ni qué secretos guardaba, pero habían sentido su humanidad en un mundo donde parecía ausente. Y mientras el viento nocturno susurraba entre las ramas de los árboles cercanos, el pueblo entero comenzaba a percibir que algo estaba cambiando, algo que nadie podría detener. El vaquero, por su parte, cabalgó hacia las colinas, con la luna iluminando su rostro. Su mirada reflejaba no solo determinación, sino un deseo profundo de justicia, de equilibrar lo que el destino parecía haber desequilibrado. Sabía que su camino apenas comenzaba, y que su vida y la de Nayeli estaban ahora entrelazadas por algo más que un simple acto de bondad. Y así, bajo el cielo estrellado y el silencio de la noche, comenzó una historia que nadie olvidaría. La historia de la apache de rodillas, del pan para sus hijos y del vaquero que decidió cambiar un instante de desesperación en un momento de esperanza. La mañana siguiente llegó con un calor diferente, más pesado, como si el sol mismo castigara al pueblo por la indiferencia que había reinado durante años. Nayeli despertó antes del amanecer, mientras sus hijos todavía dormían con el pan recién horneado a su lado. Aún sentía el tacto firme de las manos del vaquero, su presencia silenciosa que había cambiado su desesperación por un destello de esperanza. Pero la paz era efímera. Apenas abrió la puerta de su pequeña casa de adobe, vio que los vecinos habían empezado a murmurar, susurrando sobre lo ocurrido el día anterior. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desdén. En el aire flotaba un juicio invisible. ¿Por qué él le dio pan a la apache? ¿Por qué mostrar tanta compasión a quienes no pertenecen a nuestro pueblo? Nayeli bajó la cabeza, ignorando los cuchicheos. Sabía que la bondad rara vez pasaba desapercibida, y que en un pueblo donde el orgullo y la dureza eran ley, los actos de humanidad podían despertar tanto admiración como envidia. Sus hijos, ajenos a estos murmullos, desayunaban con hambre pero con sonrisas tímidas. Mientras tanto, el vaquero cabalgaba de regreso al pueblo, su rostro serio y marcado por cicatrices de un pasado que nadie conocía por completo. Sabía que aquel gesto de bondad había encendido la chispa de algo más grande. Pero también comprendía que no todos lo verían con buenos ojos. La justicia y la compasión a menudo atraían la atención de quienes se beneficiaban del miedo y la codicia. Al llegar a la plaza central, vio que un grupo de hombres se había reunido frente a la panadería. Sus miradas eran duras, llenas de recelo y sospecha. Entre ellos estaba don Ernesto, el terrateniente más influyente del pueblo, conocido por su mano firme y su desprecio hacia los débiles. Su ceño fruncido se suavizó solo un instante cuando vio al vaquero acercarse. «Así que fuiste tú», dijo don Ernesto, con un tono que mezclaba curiosidad y desdén. Dando pan a los niños del apache, el vaquero lo miró sin parpadear. Su presencia imponía más que cualquier palabra. «Era necesario», respondió con calma, aunque cada palabra llevaba un peso que hacía que todos en la plaza se quedaran en silencio. Don Ernesto soltó un bufido. No estaba acostumbrado a que alguien desafiara su autoridad, ni que mostrara compasión donde él solo veía debilidad. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, Nayeli apareció en la plaza, sus pasos firmes a pesar del cansancio de los últimos días. Su cesto de pan aún estaba lleno, un símbolo tangible de su lucha y de la bondad del vaquero. «No busco problemas», dijo Nayeli, con voz clara pero respetuosa. «Solo quería alimentar a mis hijos». La multitud guardó silencio. Nadie esperaba que ella hablara así. Su dignidad, a pesar de su humildad, impresionó incluso a los más duros del pueblo. Y fue entonces cuando el vaquero dio un paso adelante, colocándose junto a ella. «Ella merece ayuda», dijo, con firmeza. «Y no soy el único que lo piensa». Los murmullos crecieron. Algunos aplaudían en secreto, otros miraban con suspicacia. Pero lo que nadie esperaba era que don Ernesto, después de un instante de tensión, hiciera un gesto que nadie habría anticipado. «Si alguien va a ayudarla, será yo», dijo, con voz autoritaria. «Pero que quede claro, no toleraré que nadie use esto como excusa para desafiar el orden del pueblo». El vaquero asintió,
sabiendo que ese acuerdo temporal no era suficiente para calmar los sentimientos encontrados, pero era un primer paso. Nayeli, mientras tanto, se sintió más fuerte de lo que había sentido en semanas. Por primera vez, alguien la veía no solo como una madre desesperada, sino como una persona que merecía respeto. A lo largo de los días siguientes, la vida de Nayeli y sus hijos empezó a cambiar lentamente. Gracias al vaquero y a la cooperación forzada de don Ernesto, pudieron recibir alimento y apoyo básico. Pero la verdadera transformación no estaba solo en la comida, sino en la mirada del pueblo. Algunos vecinos comenzaron a ofrecer ayuda en secreto. Otros simplemente observaban, confundidos ante la inesperada combinación de compasión y firmeza que el vaquero mostraba. Sin embargo, no todos estaban contentos. Entre las sombras, los forajidos que habían atacado el rancho de Nayeli meses atrás habían oído rumores del vaquero protector. Sabían que su regreso podía significar problemas, y planeaban aprovechar la tensión creciente en el pueblo. Sus figuras se movían silenciosas entre los árboles y colinas cercanas, observando cada movimiento, aguardando el momento para atacar. El vaquero, consciente del peligro, comenzó a preparar a Nayeli para lo que podría venir. No como un soldado, sino como alguien capaz de enfrentar la adversidad y proteger a sus hijos. Bajo su guía, ella aprendió a defenderse, a mantener la calma frente al miedo, y sobre todo, a mantener la esperanza. Una tarde, mientras enseñaba a Nayeli cómo disparar un rifle y cómo moverse sin hacer ruido entre los arbustos, el vaquero compartió parte de su historia. Habló de su infancia en tierras lejanas, de la pérdida de su familia y de cómo la injusticia y la codicia habían marcado su vida. Nayeli lo escuchó, sorprendida por la vulnerabilidad detrás de aquella mirada dura. Por primera vez, comprendió que la bondad del vaquero no era solo un acto aislado, sino el reflejo de un hombre que había decidido luchar contra la injusticia a su manera. «No quiero que mis hijos crezcan con miedo», dijo Nayeli, mientras ajustaba el arma en sus manos. «Ellos merecen algo mejor. Y lo tendrán», respondió el vaquero, con una mezcla de determinación y ternura. «Pero debemos estar preparados. La paz que sientes hoy es frágil. El mundo no perdona la debilidad, y hay quienes querrán aprovecharse de ella». Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Nayeli se quedó despierta observando a sus hijos dormir. Sentía una mezcla de gratitud y temor. La bondad del vaquero les había dado una oportunidad, pero también había puesto un objetivo en sus espaldas. Sabía que las pruebas aún no habían terminado, y mientras la luna iluminaba la pequeña casa de adobe, una sombra se movía entre los árboles cercanos. Los ojos de los forajidos brillaban con intención oscura. La historia de la Apache de rodillas y del vaquero que había cambiado su destino apenas comenzaba, y los días siguientes prometían desafíos que pondrían a prueba su coraje, su humanidad y la fuerza de los lazos recién formados. El pueblo, ajeno a lo que se gestaba, seguía su rutina diaria, pero la tensión flotaba en el aire, invisible pero palpable, como una tormenta a punto de estallar. Y en medio de todo, Nayeli y el vaquero sabían que cada decisión contaría, y que la esperanza que habían sembrado debía ser protegida a toda costa. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y tensión creciente. Nayeli ya no era la mujer desesperada que pedía pan de rodillas, ahora caminaba con un nuevo aire de determinación, sus hijos a su lado, protegidos por el vaquero y su sombra silenciosa. Sin embargo, mientras la vida parecía mejorar, los rumores de su relación con el hombre de caballo se habían extendido por todo el pueblo, generando envidia y resentimiento entre algunos vecinos. Fue en una tarde calurosa cuando la primera amenaza real se presentó. Un grito cortó la calma de la plaza. «Los forajidos están cerca». El vaquero se levantó de inmediato, tomando su rifle con rapidez y mirando a Nayeli. «Prepárense», dijo con voz firme. «No podemos permitir que lastimen a tus hijos ni al pueblo». Nayeli asintió, respirando hondo mientras los niños se escondían detrás de los barriles y cajas que habían usado semanas atrás. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada habitante del pueblo parecía contener la respiración mientras se preparaban para lo inevitable. Los forajidos aparecieron al borde de la colina, figuras sombrías entre el polvo y el sol abrasador. Sus caballos relinchaban, y sus armas brillaban bajo el resplandor del sol. La intención era clara: aterrorizar, saquear y demostrar que la justicia del pueblo era débil.
El vaquero salió al frente, colocándose entre Nayeli y los atacantes. Su postura era firme, imponente. Nadie había visto tanta determinación antes, y la sorpresa de los forajidos fue evidente. «No pasarán», gritó. «Si quieren pelear, deberán enfrentarme primero». Un silencio tenso se instaló. Luego, uno de los forajidos, más audaz que los demás, avanzó al frente, sonriendo con arrogancia. «¿Y tú quién eres para detenernos?», dijo. «Solo un hombre, y esta es nuestra tierra. Esta tierra pertenece a quienes la defienden», respondió el vaquero, con voz firme. «Y yo nunca permitiré que lastimen a inocentes». Los disparos comenzaron. El sonido seco de las armas de fuego retumbó en las colinas cercanas. Nayeli, con el corazón latiendo con fuerza, ayudaba a sus hijos a mantenerse escondidos mientras observaba cómo el vaquero enfrentaba a los hombres que habían arruinado su vida meses atrás. Cada disparo era un recordatorio de la violencia que podía destruir todo lo que ella había empezado a reconstruir. A pesar del peligro, el vaquero no estaba solo. Algunos habitantes del pueblo, inspirados por su coraje, empezaron a ayudar. Hombres y mujeres que antes solo miraban con indiferencia, ahora levantaban sus armas y se posicionaban junto a él. La sorpresa de los forajidos creció. No esperaban resistencia. Entre los disparos y el polvo, Nayeli se dio cuenta de algo importante. La bondad y la compasión podían inspirar valor incluso en los corazones más endurecidos. La ayuda de los vecinos no había surgido por miedo, sino por respeto a la justicia que el vaquero representaba. La batalla fue intensa, pero breve. Los forajidos, al ver que su ataque no lograría intimidar al pueblo ni al vaquero, decidieron retirarse, maldiciendo mientras desaparecían entre las colinas. La plaza quedó silenciosa, llena de polvo, humo y un eco de adrenalina. Nayeli salió de su escondite, abrazando a sus hijos con fuerza. Sus manos temblaban, pero esta vez no era de miedo, era de alivio. El vaquero se acercó, limpiando la sangre de su rostro y ajustando su sombrero. «Están a salvo», dijo, con una leve sonrisa. Por ahora, el pueblo entero lo observaba, y algo había cambiado. La admiración y el respeto que había generado el acto de dar pan ahora se multiplicaban. No solo había salvado a Nayeli y a sus hijos, sino que había mostrado que la justicia podía existir, incluso en un lugar donde parecía imposible. Esa noche, mientras el pueblo se recuperaba del ataque, Nayeli se sentó con el vaquero frente a un fuego improvisado. Los niños dormían, agotados pero seguros, y por primera vez en semanas, Nayeli permitió que su mente se relajara un poco. «Gracias», dijo, con voz suave pero cargada de emoción. «No solo por el pan, sino por todo lo que has hecho». El vaquero la miró, con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara. «No lo hice por gratitud», respondió. «Lo hice porque era lo correcto, y porque veo en ti y en tus hijos algo que vale la pena proteger». El silencio se instaló entre ellos, cómodo y cargado de significados. Nayeli comprendió que el vaquero no era solo un salvador, era alguien que compartía su lucha y que estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella y sus hijos. Pero incluso en medio de la calma nocturna, la sombra de los forajidos seguía presente. Ellos no olvidarían la humillación de su fracaso, y pronto tramarían un plan más elaborado para vengarse y recuperar lo que creían que les pertenecía. El vaquero sabía esto, y por eso comenzó a trazar estrategias. No solo para proteger a Nayeli y a los niños, sino para garantizar que el pueblo entero pudiera resistir cualquier ataque futuro. Cada movimiento debía ser calculado, cada aliado, esencial. La batalla por la justicia apenas comenzaba, y él estaba decidido a no permitir que la oscuridad triunfara. Nayeli, mientras lo escuchaba hablar de planes y precauciones, sintió una mezcla de miedo y confianza. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, pero también comprendía que con el vaquero a su lado, había una oportunidad real de construir un futuro donde sus hijos pudieran crecer sin miedo, donde el pan no sería un lujo, sino una certeza. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía observar silenciosamente cada decisión, Nayeli y el vaquero compartieron un momento que iba más allá de las palabras. Era un pacto silencioso de protección, de esperanza y de resistencia. Y aunque el peligro aún rondaba, la determinación de ambos se consolidaba como un faro en medio de la tormenta. El amanecer prometía desafíos, traiciones y sorpresas.
Pero Nayeli ya no estaba sola, y el pueblo empezaba a comprender que incluso los gestos más simples, como un pan ofrecido con bondad, podían desencadenar cambios que transformaban vidas, corazones y destinos. El amanecer trajo consigo un aire cargado de tensión. El vaquero y Nayeli sabían que la amenaza de los forajidos no había terminado. Las cicatrices de la batalla anterior aún dolían, y el pueblo comenzaba a sentir la presión de un enemigo que parecía más astuto que la última vez. Esa mañana, Nayeli se levantó temprano, preparando el desayuno para sus hijos mientras el vaquero inspeccionaba los alrededores desde la colina más cercana. Su silueta se recortaba contra el cielo dorado, un guardián silencioso observando cada movimiento. Los niños, aunque aún demasiado pequeños para comprender plenamente la gravedad de la situación, percibían la tensión en el aire y se mantenían cerca de su madre. «Mamá, ¿volverán los hombres malos?», preguntó el hijo mayor, con los ojos grandes y llenos de miedo. «No lo sé, hijo», respondió Nayeli, apretándolo contra su pecho. «Pero estamos juntos, y mientras estemos juntos, podemos enfrentarlo». Mientras hablaba, el vaquero bajó de la colina, con expresión grave. Traía noticias inquietantes. Los forajidos no solo planeaban un ataque directo, sino que también habían logrado convencer a algunos habitantes del pueblo, prometiéndoles riquezas y poder a cambio de traicionar a Nayeli y al vaquero. «No podemos confiar en todos», dijo el vaquero, con voz firme. «Hay quienes podrían intentar sabotearnos desde dentro». El corazón de Nayeli se encogió. Pensó en las miradas de algunos vecinos, en sus murmullos y silencios durante los días pasados. La traición era un enemigo invisible, y eso podía ser más peligroso que cualquier rifle o caballo. Decidieron que lo primero era reforzar la seguridad alrededor de la casa de Nayeli. Se construyeron barricadas improvisadas con madera y barro, y el vaquero enseñó a Nayeli y a los niños a moverse con sigilo, a escuchar los sonidos del bosque y a reconocer cualquier señal de peligro. La tensión creció con cada hora que pasaba, mientras la amenaza de un ataque sorpresa se cernía sobre ellos. Esa tarde, mientras Nayeli recolectaba agua en el arroyo cercano, sintió una presencia. Entre los arbustos, dos figuras observaban. Su corazón se aceleró. No eran los forajidos, eran vecinos del pueblo, hombres que alguna vez habían mirado con indiferencia, ahora acercándose con una mezcla de miedo y respeto. «Venimos a ayudar», dijo uno de ellos, bajando la cabeza. «No podemos permitir que los forajidos destruyan todo lo que tienes». Nayeli los miró, sorprendida y cautelosa. Había aprendido que la bondad no siempre era genuina, pero algo en sus ojos decía la verdad. El vaquero, al llegar y ver la escena, asintió. Cada aliado contaba. Cada gesto de apoyo fortalecía la defensa del pueblo. Esa noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, el vaquero decidió compartir más de su pasado con Nayeli. La historia que había guardado durante años finalmente salió a la luz. Su familia había sido destruida por un grupo de forajidos similares, y él había jurado proteger a los inocentes de sufrir el mismo destino. Su dureza, que muchos interpretaban como frialdad, era en realidad una armadura construida a partir del dolor y la pérdida. «No quiero que pases por lo que yo pasé», dijo, con voz cargada de emoción. «Por eso estoy aquí. Por eso te protegeré a ti y a tus hijos, pase lo que pase». Nayeli sintió una mezcla de admiración y ternura. Cada palabra del vaquero reforzaba la confianza que había empezado a crecer en su corazón. No era solo un protector, era alguien que entendía el dolor, la injusticia y la desesperanza, y que había decidido enfrentarlos con valentía. Pero la calma era solo temporal. Mientras conversaban, un mensajero llegó corriendo desde el pueblo. Un grupo de forajidos había sido visto acercándose por el lado opuesto del río, y esta vez parecían más numerosos y mejor armados. «Debemos prepararnos», dijo el vaquero, ajustando su sombrero y asegurando su rifle. «Esta será la prueba más difícil hasta ahora». Nayeli respiró hondo, sintiendo el miedo y la determinación mezclarse dentro de ella. Sus hijos la miraban con ojos llenos de confianza. Confiaban en ella, y ella debía confiar en sí misma y en el vaquero. Mientras la noche caía, los preparativos continuaron. El pueblo, antes dividido y temeroso, comenzó a unirse. Algunos vecinos, inspirados por el coraje del vaquero y la dignidad de Nayeli, decidieron quedarse y ayudar. Otros permanecieron en sus casas, observando en silencio,
indeciso sobre qué lado tomar. Cuando la luna apareció en lo alto, iluminando la plaza y las calles de tierra, la tensión alcanzó su punto máximo. Desde las colinas, los forajidos podían ver la resistencia del pueblo, las barricadas, las antorchas y los habitantes listos para defender lo que era suyo. Una tormenta de polvo y sombra se acercaba, y nadie podía predecir el desenlace. El vaquero tomó la mano de Nayeli, un gesto breve pero lleno de significado. «Confía en mí», dijo. «No dejaremos que te hagan daño». «Confío en ti», respondió ella, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. En ese momento, el pueblo entero parecía contener la respiración, consciente de que lo que sucedería en las próximas horas definiría su destino. Los forajidos, confiados en su superioridad numérica, avanzaban entre la oscuridad, sin saber que la fuerza de la justicia, la bondad y la determinación se habían consolidado en cada rincón de aquel lugar. La noche estaba cargada de presagios, de miedo y de coraje. Cada sombra podía ocultar un peligro. Cada crujido de madera podía anunciar un ataque. Pero Nayeli ya no era la mujer que pedía pan de rodillas. Ahora era alguien dispuesta a luchar, a resistir y a proteger a sus hijos con cada fibra de su ser. Y el vaquero, su aliado silencioso y firme, estaba listo para enfrentarse a cualquier oscuridad que se interpusiera en su camino. La historia de la Apache de rodillas y del vaquero que cambió su destino estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de peligro, sacrificio y heroísmo. La noche había caído por completo, cubriendo el pueblo con un manto de sombras y silencio. Pero ese silencio era engañoso. Detrás de cada colina, entre los árboles, los forajidos se movían con sigilo, preparados para atacar al amanecer. El vaquero permanecía en la plaza, inspeccionando las barricadas y asegurándose de que Nayeli y sus hijos estuvieran a salvo. Cada crujido, cada sonido del viento, despertaba su instinto. Sabía que la batalla definitiva estaba a punto de comenzar. Nayeli, por su parte, no podía dejar de pensar en los ojos de sus hijos, brillando con inocencia y confianza en medio del peligro. Sabía que la vida que había conocido, de hambre, miedo y humillación, estaba a punto de cambiar radicalmente. Por primera vez, la esperanza y el miedo coexistían en su corazón, como dos fuerzas opuestas luchando por dominarla. «Debemos mantenernos alerta», dijo el vaquero, mientras ajustaba su rifle. «No podemos subestimar a estos hombres. Aprendieron de la última vez, y esta vez vendrán con un plan». Nayeli asintió, respirando hondo. Su entrenamiento con él había fortalecido su cuerpo y su mente, pero aún sentía la tensión que venía con la certeza de que todo podía perderse en un instante. Poco después, un grito cortó el aire frío de la madrugada. «¡Ataque!». Los forajidos irrumpieron desde la colina, sus armas reluciendo bajo la luz de la luna. Algunos vecinos, preparados y armados, se enfrentaron a ellos valientemente, mientras otros retrocedían, temerosos de la violencia que se desataba. Los disparos resonaban como truenos, mezclándose con los gritos y el relincho de los caballos. El vaquero se movía con precisión letal, cubriendo cada punto vulnerable del pueblo. Sus disparos eran exactos, cada movimiento calculado. Nayeli, detrás de él, disparaba con cuidado y concentración, defendiendo la barricada improvisada mientras sus hijos observaban desde un rincón seguro, sus ojos llenos de miedo pero también de admiración por su madre. En medio del caos, Nayeli vio a uno de los forajidos acercarse a un barril donde se escondían sus hijos. Su corazón se detuvo, y en un impulso instintivo, corrió hacia él, usando el cuerpo de su hijo mayor como escudo mientras disparaba con precisión. El hombre cayó, sorprendido por la ferocidad y el coraje de la joven madre. El vaquero la observó, impresionado. Nunca antes había visto una determinación tan pura y feroz. Nayeli no solo estaba luchando por su vida, sino por la de sus hijos y por la justicia que él había tratado de enseñarles a todos. La batalla continuó durante horas. Los forajidos, aunque numerosos, no podían superar la coordinación, el valor y la determinación del vaquero, Nayeli y los vecinos que habían decidido defender su hogar. Cada disparo, cada maniobra estratégica, fortalecía el espíritu del pueblo. Nadie se había dado cuenta, pero la unidad estaba comenzando a transformar la percepción de todos. La bondad y la justicia podían inspirar coraje incluso en los corazones más comunes. Pero justo cuando parecía que la lucha estaba a favor del pueblo,
Un disparo resonó cerca del vaquero. Sintió un dolor agudo en el hombro y cayó al suelo, forcejeando para mantenerse firme mientras otro forajido se acercaba desde atrás. Nayeli, sin dudarlo, corrió hacia él, enfrentándose al enemigo con una determinación que superaba incluso la del vaquero. «No permitiré que le hagan daño», gritó, disparando con precisión. El enemigo cayó, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El vaquero miró a Nayeli con una mezcla de sorpresa y orgullo. Ella había dado un paso más allá, demostrando que la fuerza no solo venía del entrenamiento o la experiencia, sino del amor y la necesidad de proteger a los que uno ama. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, los últimos forajidos fueron obligados a retirarse, dejando atrás un pueblo exhausto pero victorioso. Nayeli y sus hijos, cubiertos de polvo y sangre, se abrazaron con lágrimas de alivio y gratitud. La plaza estaba llena de restos de la batalla, barricadas rotas, armas caídas y polvo mezclado con sudor y lágrimas. El vaquero, apoyándose en su rifle, respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con una satisfacción silenciosa. Habían logrado lo que parecía imposible: defender el pueblo, proteger a Nayeli y a sus hijos, y demostrar que incluso en la adversidad más extrema, la justicia y la bondad podían prevalecer. «Lo logramos», dijo Nayeli, con voz temblorosa pero firme. «Mis hijos están a salvo, y el pueblo nos vio luchar». «Sí», respondió el vaquero. «Pero esto es solo el comienzo. Lo que hicimos hoy mostrará a todos que no pueden aprovecharse de los débiles. Y ahora, el respeto y la admiración que comenzamos a ganar deben ser protegidos y fortalecidos». En medio de la plaza, los vecinos comenzaron a acercarse, algunos con disculpas silenciosas, otros con miradas de respeto y gratitud. Nayeli los miró, comprendiendo que la bondad y el coraje habían empezado a transformar no solo su destino, sino también el del pueblo. La vergüenza y la indiferencia que la habían perseguido durante tanto tiempo empezaban a disiparse, reemplazadas por respeto y admiración. Esa noche, mientras el vaquero revisaba las armas y preparaba defensas para cualquier eventualidad futura, Nayeli se sentó junto a sus hijos, observando cómo dormían tranquilos por primera vez en meses. La victoria había sido dura, pero había demostrado algo fundamental: que la fuerza, la bondad y la determinación podían cambiar el curso de la historia. El pueblo estaba herido, pero no derrotado. Nayeli y el vaquero habían sembrado una semilla de esperanza, coraje y justicia que comenzaba a crecer en cada habitante. Y mientras la luna iluminaba las calles polvorientas, ambos sabían que aún había mucho por enfrentar, secretos por descubrir y desafíos que pondrían a prueba su vínculo y su determinación. Pero en ese momento, mientras el viento nocturno susurraba entre los árboles y los murmullos de los vecinos llenaban la plaza, Nayeli comprendió algo crucial: la desesperación podía convertirse en esperanza, el miedo en valor, y un simple acto de bondad, un pan para sus hijos, podía cambiar vidas, corazones y destinos para siempre. El sol ascendía lentamente sobre el pueblo, bañando las calles polvorientas con una luz cálida y dorada. La batalla había terminado, pero el recuerdo de los disparos, el polvo y la adrenalina aún flotaba en el aire. Nayeli caminaba entre los vecinos, reparando barricadas, recogiendo restos de madera y asegurándose de que sus hijos estuvieran a salvo. Sus pasos eran firmes, su mirada, decidida. Por primera vez, sentía que no estaba sola. El vaquero, todavía apoyado en su rifle, observaba la plaza. Su hombro estaba dolorido por el disparo de la batalla anterior, pero su espíritu estaba intacto. Miró a Nayeli, quien ahora no era solo la madre que pedía pan de rodillas, sino una mujer fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier adversidad. En sus ojos había gratitud, pero también algo más profundo: respeto y una conexión que iba más allá de las palabras. «Lo logramos», dijo el vaquero, acercándose. «No solo sobrevivimos, sino que también mostramos que el pueblo puede cambiar». «Sí», respondió Nayeli, con una sonrisa tímida. «Gracias por no dejar que mis hijos y yo nos perdiéramos en la oscuridad». Los vecinos comenzaron a acercarse, esta vez con gestos sinceros de apoyo. Algunos ofrecían alimentos, otros herramientas para reconstruir las barricadas y reforzar la seguridad. La desconfianza inicial se transformaba en solidaridad, y el pueblo entero parecía comprender que la bondad y el coraje podían transformar vidas.
Pero no todos los problemas habían desaparecido. Los forajidos aún acechaban en las colinas cercanas, planeando su venganza, aunque ahora con cautela. El vaquero sabía que su papel no solo era proteger a Nayeli y sus hijos, sino también preparar al pueblo para defenderse de futuras amenazas. Comenzó a entrenar a los habitantes en defensa y vigilancia, enseñándoles estrategias simples pero efectivas. La fuerza no está solo en las armas, les decía. Está en la unidad, en la preparación y en el coraje de cada uno de ustedes. Nayeli, a su lado, aprendía y enseñaba con él. Sus hijos observaban, inspirados por la determinación de su madre. La mujer que había implorado por un pan ahora se había convertido en un símbolo de esperanza, valentía y resiliencia. Un día, mientras Nayeli recogía agua del río con sus hijos, el vaquero se acercó con una expresión seria, pero no de preocupación. Tenía noticias sobre los forajidos. Habían decidido retirarse, al menos temporalmente, sorprendidos por la resistencia del pueblo y la ferocidad de Nayeli y el vaquero. La noticia trajo alivio, pero también la conciencia de que la paz era frágil y debía ser defendida. Esa tarde, el vaquero y Nayeli caminaron juntos por la plaza, observando cómo los vecinos reconstruían sus hogares y fortalecían la comunidad. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra de gratitud reforzaba la idea de que el cambio era posible. La mujer que había estado de rodillas por un pan ahora caminaba erguida, con la frente alta y la certeza de que su vida y la de sus hijos podían ser mejores. Nunca pensé que podría sentirme segura otra vez, dijo Nayeli, con un suspiro de alivio. Pero contigo a mi lado, siento que nada es imposible. El vaquero la miró con intensidad, sus ojos reflejando una mezcla de respeto, admiración y un sentimiento que iba más allá de la protección. Nunca estás sola, respondió. Ni tú, ni tus hijos. Y mientras yo pueda, protegeré esto. Y a ustedes. Con el paso de las semanas, la rutina del pueblo cambió. La colaboración entre vecinos se volvió más fuerte, y la historia de la apache que se arrodilló por pan y del vaquero que decidió cambiar su destino comenzó a transformarse en leyenda. Las familias compartían historias alrededor del fuego, inspirando a los jóvenes y recordando a todos que incluso los gestos más pequeños podían desencadenar grandes cambios. Nayeli también encontró su lugar en esa nueva vida. Sus hijos crecían con seguridad, aprendiendo sobre coraje, compasión y justicia. Cada noche, antes de dormir, les contaba cómo un simple pan había cambiado su destino, y cómo un hombre valiente había mostrado que el mundo podía ser más justo. El vaquero, mientras tanto, permanecía vigilante, siempre listo para proteger la paz que habían conseguido juntos. Pero en los momentos tranquilos, compartía sonrisas, palabras y silencios significativos con Nayeli. Su vínculo se había consolidado en la adversidad y la acción. Ya no era solo protector y protegida, sino compañeros y aliados en la vida. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Nayeli y el vaquero se sentaron en la plaza, observando cómo sus hijos jugaban entre los vecinos, libres de miedo y llenos de alegría. «Mira lo que hemos construido», dijo Nayeli, con voz suave. «No solo sobrevivimos, sino que también cambiamos corazones». «Sí», respondió el vaquero. «Y lo mejor de todo es que esto es solo el comienzo. Cada día que pase, este pueblo será más fuerte y justo. Y tú eres el corazón de todo esto». Nayeli lo miró, con lágrimas de gratitud en los ojos. Comprendió que la vida había cambiado para siempre. La apache de rodillas, la madre que imploraba un pan, ahora caminaba entre la fuerza, la esperanza y el amor. Mientras la luna ascendía, iluminando la plaza y las casas reconstruidas, el pueblo entero respiraba un aire de renovación. La historia de Nayeli y el vaquero se contaría durante generaciones, un recordatorio de que la bondad, la valentía y la determinación podían transformar la desesperación en esperanza y la vulnerabilidad en fuerza. Y así, la apache que una vez pidió un pan para sus hijos vio como su vida, la de ellos y la del pueblo entero, se transformaba gracias a un acto de compasión y un hombre que eligió enfrentar la injusticia. La paz no era eterna, pero la esperanza sí. Y mientras el viento nocturno susurraba entre los árboles, Nayeli, sus hijos y el vaquero sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. El pueblo había cambiado, y con él, la vida de todos los que alguna vez habían dudado de la bondad humana.
Nayeli ya no estaba de rodillas, ahora caminaba erguida, con sus hijos a su lado, y el vaquero, su aliado y protector, caminaba con ella, marcando el inicio de un futuro lleno de coraje, esperanza y justicia.